Bueno, nosotros vamos a estudiar aquí nuestro test de la Parashá Re'eh, esta porción que, como ya dijimos, el significado, la traducción literal de Re'eh es mira, observa. Y bueno, la imagen que tenemos ahí es por lo que habla la porción, lo que presenta de entrada, lo que el Eterno está ordenando que mire el pueblo, es algo así. Es como dos caminos. El Eterno dice: yo pongo delante de ti dos caminos. Y eso es como un resumen de todo lo que es la vida. Si lo vemos así, nuestra vida se trata siempre en nuestro diario vivir de tomar decisiones. Y tomar decisiones entre dos caminos, porque realmente no hay más. No hay más. A veces lo vemos como opciones múltiples, como que tenemos opciones múltiples. Realmente en nuestra vida siempre vamos a tener nada más dos caminos. Y el Eterno dice: yo pongo delante de ti esos dos caminos, el camino del bien o el camino del mal. No hay más. Entonces uno tiene que estar bien concentrado, uno tiene que estar bien seguro de que la decisión que está tomando en el día a día es la correcta, que estamos yendo por el camino correcto, que estamos yendo por el camino del bien. El Eterno pone delante de nosotros siempre esos dos caminos. Esto está en total armonía con lo que nuestro Santo Maestro de Justicia de Israel y del mundo, Yeshua HaMashiach, también enseñó. Pues Yeshua, ¿se acuerdan? Él habló de dos caminos también. Él habló de un camino ancho y espacioso, y habló de un camino estrecho y complicado, sinuoso, difícil. Nada más son esas dos opciones. Y Yeshua dijo: la mayoría de las personas escogen el camino complicado, el camino fácil, el camino ancho, el espacioso, el cómodo. Pocos son los que escogen el camino difícil. Pero ¿cuál es el correcto, hermanos, según nuestro Santo Maestro? El angosto, el difícil, el que casi nadie quiere escoger, el que incluso algunos escogen pensando equivocadamente que va a ser fácil. Y en cierta manera es fácil porque Yeshua mismo lo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, los que escogemos el camino difícil, pero tratamos de caminar en él con nuestras fuerzas, entonces también ahí batallamos y nos desanimamos. Tenemos que aprender a andar en ese camino con los ojos de él, mirando las cosas como él las mira y con las fuerzas de él. La Parashá Re'eh es importantísima porque pone delante de nosotros estas dos opciones, estos dos caminos, estas dos decisiones, por el bien o por el mal. Entonces vamos a ver nuestras preguntas. La primera pregunta, espero que se alcance a leer. ¿Se alcanza a leer? Ahora no pusimos la letra tan grande. Entonces, de acuerdo a la Parashá, de acuerdo a esta porción, bendición y maldición son sinónimos de: inciso A, ver y oír; inciso B, obedecer y desobedecer. ¿Cómo? Me pareció oír. ¿Todos dicen B o alguien dijo A? B. La bendición y la maldición. Entonces tiene una conexión con
obedecer y desobedecer. ¿Por qué sería eso? O sea, el Eterno te pone los dos caminos y te los pone para que tú elijas. El Eterno ordena que escojamos la bendición. Fíjese que la manera como el Eterno dice es no como un mandato, no es como una forma imperativa, sino es más bien como, es como cuando te dicen, ¿quieres una pista? ¿O quieres una ayudadita? ¿Quieres mi opinión? Yo escogería la bendición. O sea, así es como el Eterno, en el hebreo es como lo dice, como, ellos, escoge la bendición. No vayas a escoger la maldición. Pero realmente no hay una forma imperativa de que Él esté diciendo, escoge la bendición. Te ordeno que escojas la bendición. No. Tenemos libertad para decidir qué es lo que queremos. Pero sí hay una conexión, como decía mi esposa, sí existe una condición entre esto de ser bendecidos o ser maldecidos y obedecer y desobedecer. ¿Por qué? Porque si tú no haces lo que la palabra del Eterno te dice, entonces lo que viene sobre tu vida es maldición. Y si tú haces lo que la palabra del Eterno te dice, entonces lo que viene sobre tu vida es bendición. Pero fíjense que especialmente en esta pregunta las dos respuestas son correctas. Las dos son correctas porque el inciso A, cuando dice ver y oír, sí es también como un sinónimo de bendición y de maldición. ¿Sí, hermana? En el 11:27 dice la bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ajá. Prescribo hoy. En el 28, y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Sí, entonces fíjense qué interesante porque la parashá, ¿cómo se llama? Re, que quiere decir mira, ¿verdad? Mira, observa. Pero es interesante que luego ahí en el mismo contexto, cuando nos dice que miremos y observemos, el énfasis está en escuchar. ¿Sí? El énfasis está en escuchar. Si escuchas, eres bendecido. Si no escuchas, eres maldecido. Entonces, por eso les digo, las dos son correctas. Las dos están conectadas porque tanto tenemos que ver como tenemos que escuchar, como tenemos que obedecer o desobedecer, si esa es la decisión, ya sabiendo lo que te espera. ¿Sí? Sí, hermano Carlos. Y la palabra de cómo puede tanto el rojo que elimine el mal. Y después dice, escoge el bien para que vaya bien. Sí. Que dice claramente, o sea, no hay manera de escoger aquí. Así es. Pero hay cosas que podemos ver y hay cosas que también podemos obedecer y desobedecer. No vamos a obedecer al mal, ni ver oír al mal, porque queremos hacer el mal. Exacto, porque recuérdense, hermanos, que el mal, dicen por ahí, ¿verdad? El mal entra por los ojos. La escritura habla del deseo de los ojos, la vanagloria de la vida. El Mashiach nos aconsejó que si era necesario, dijo, sácate los ojos, ¿verdad? O sea, no literalmente, si nos entiende, desvía tu mirada. O sea, si tus ojos son atraídos hacia el mal, inmediatamente desvía tu mirada o cierra los ojos para que no vayas a caer en la tentación, porque el mal por lo regular entra por los ojos. Acuérdense del Edén, cómo empezó todo el tema de la caída, con los ojos. Y vio a la mujer que el fruto era bueno y codiciable, y vio, y ahí empezó. Primero oyó las palabras, oyó la tentación,
Acuérdense que yo les he preguntado varias veces, ¿qué consideran más importante, ver u oír? Y siempre hay un dilema, ¿no? Ahí entre ver y oír. Pero son conceptos fundamentales en el tema de hacer la voluntad de Dios o no hacerla. El ver y el oír. ¿Sí, Sergio? Que, por ejemplo, cuando el Eterno menciona que es el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, dice que, bueno, dicen los judíos que lo único que mencionó fue a Isaac en vida, porque siempre lo mencionaba ya cuando estaban muertos, y decía que porque se mencionaba que era el Dios de Isaac, aún Isaac estando con vida, y decía porque se había quedado ciego, y era como que ya había perdido esa oportunidad de ahora sí, de que entrara a pecado en él. Entonces, por eso sí lo mencionaba hasta el vida. Y a nosotros no, nosotros tuvo que mencionarlos hasta que murieron. Interesante concepto porque Isaac fue el que más vivió, ¿no? De los 3 patriarcas. Entonces es muy interesante eso, de que haya sido, su vida se haya alargado más porque dejó de ver. No sabemos a qué edad dejó de ver, pero ciertamente él quedó ciego cuando se da el engaño por parte de Jacob, precisamente fue porque ella creía. Entonces es muy interesante eso, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Montes de bendición y maldición. Opción A, Gerizim y Ebal. Opción B, Nebo y Oder. ¿Cuáles son? La letra A. ¿Todos de acuerdo? Muy bien, los montes en donde se llevó a cabo esto de la bendición y la maldición fueron los montes Gerizim y Ebal. La geografía en el caso de Israel es muy importante. Los que siguen al Bacari suelto en Israel, es muy bueno verlo porque este varón se mueve mucho en la tierra de Israel y hace muchos reportajes que te ayudan a ver lo que acá nada más leemos, ¿no? Y él de pronto en su reportaje dice, bueno gente, mire, estamos acá justamente frente al monte Nebo y aquí pasó esto y esto, la escritura nos dice esto y aquello. Entonces cuando uno relaciona y puede ver, mira, lo estás viendo ahí, ¿verdad? Él te lo muestra en cámara y recuerdas por lo que dice la escritura, por ejemplo en este caso, las 2 montañas donde se llevó a cabo este ritual, porque eso fue un ritual donde el Eterno ordenó a las 12 tribus que se dividieran. Y a ver, 6 tribus van a estar en el monte Gerizim, otras 6 tribus van a estar en el monte Ebal, los levitas van a estar en medio y vamos a llevar a cabo esta proclamación. ¿Desde dónde, desde cuál montaña se proclamaron las bendiciones y desde cuál las maldiciones? Esa pregunta no está ahí, pero se las voy a hacer. ¿Se acuerdan? Desde Gerizim se proclamaron las bendiciones y desde el monte Ebal se proclamaron las maldiciones. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque después la historia nos dice, cuando se dividió el reino, que el reino de Israel, el reino del norte, ellos tomaron el monte Gerizim como el monte santo y tenían ese fundamento, ellos tenían esa base, ellos dijeron, desde esta montaña se proclamaron las bendiciones, entonces esta montaña, este monte es un monte santo. Y de ahí viene el tema del, digamos, debate, entre comillas, entre Yeshua y la mujer samaritana. ¿Se acuerdan que la samaritana le dijo a Yeshua, oye, nuestros padres dicen que es en este monte donde se debe de adorar? Era el Gerizim. Pero ustedes dicen que es allá en Jerusalén. Jerusalén está sobre otra montaña. Entonces, ¿cuál es la buena? ¿Cuál es el verdadero monte santo? Porque los salmos hablan mucho del monte santo. Entonces, ¿cuál es realmente? ¿Es Jerusalén o es Gerizim? Jerusalén le llaman Sion, pero realmente la montaña que está ahí, o el monte santo al que se refiere, el nombre de ese monte, hermanos,
aunque se le llama Sion, Sion es pocas veces, esa montaña es donde el patriarca Abraham subió a ofrecer a Isaac en sacrificio, y donde posteriormente, muchos siglos después, nuestro Mashiach allí fue crucificado, en esa montaña. ¿Cómo se llama? El monte Moriah, se le llama Moriah en el Antiguo Testamento. Acá en el Nuevo Testamento le llaman el Gólgota o el monte de la calavera, ¿sí? Pero es el monte Moriah. Por ahí recibe el monte de Sion. No es la misma montaña, es la misma montaña, es el mismo monte en donde. ¿Por qué es importante esto? Porque en esta parashá también se toca mucho el tema donde el Eterno dice: en el lugar que yo escoja, en el lugar donde yo voy a poner mi nombre. Entonces, ¿cuál es ese lugar? ¿Cuál es esa montaña? Gerizim no es. Gerizim se proclamaron las bendiciones, pero no es el monte santo. Desde el monte Sinaí, Horeb, se proclamaron las 10 palabras, pero tampoco es el monte santo. Se le llama el monte de Dios a Horeb, pero no es el monte santo. No es cuando el Eterno dice: ¿quién subirá a mi monte santo? No se refiere a Horeb, tampoco se refiere a Gerizim, se refiere a monte Moriah, ese lugar que es muy especial y que, vaya, hay mucho más que decir del monte Moriah. Pero bueno, en este caso descartamos Nebo, descartamos Horeb, y la respuesta correcta es Gerizim y Ebal. Siguiente pregunta. Al entrar en Canaán, Israel debía desarraigar de allí a los edomitas de la idolatría. B. Los edomitas ni vivían ahí, ¿no? Ni vivían ahí los edomitas, ellos vivían allá en el desierto. ¿Entienden todo lo que significa desarraigar? Porque es un verbo fuerte, ¿no? Arrancar. Eliminar. Pero arrancar de raíz. Eso es desarraigar, arrancar de raíz. Porque a veces tú arrancas la hierba, ¿y cuánto tarda en salir otra vez? Entonces, si no quieres que salga, necesitas arrancarla de raíz. Si un árbol, si hierba, si tú ya no quieres que vuelva a salir, tienes que desarraigarla, arrancarla de raíz. Ellos reciben instrucciones, el pueblo de Israel, de que cuando ellos entren en la tierra prometida, algo que tienen que hacer es desarraigar de allí la idolatría. Entonces esto era un trabajo, hermano, fuerte, un trabajo duro, desarraigar la idolatría. Recuerdo que hace muchos años que hacíamos trabajo misionero en la colonia Unidad Obrera, conocimos a mucha gente en esa colonia, pero conocimos a una jovencita que ella estaba casada, y empezamos ahí a compartirle. Algunas veces estuvimos allí en su casa, incluso teniendo estudio discipulado. Pero recuerdo que la primera vez que entramos en su casa, entramos y lo primero que vimos fue un cuadro de una virgen, pero monumental. Yo nunca he visto otro cuadro más grande que ese. Enorme, hermanos, enorme. Yo no sé si ustedes han visto cuadros así, pero gran parte de la pared abarcaba un cuadro bien grande de la Virgencita de Guadalupe en la sala. Y justo nos sentábamos ahí en la sala y teníamos el cuadro. Entonces, pues bueno, pues a darle el estudio. Creo que la primera vez que fuimos mi esposa y yo nada más, o alguien más iba. Por la segunda vez que fuimos, nos acompañó una hermana de bendita memoria, que fue una hermana la que fundó esta congregación hace muchos años. Y esta hermana era un carácter así recio, y no tenía filtro, era tremenda la hermana.
pero amaba mucho al Eterno y amaba mucho la obra. Y ella nos acompañó, creo, la segunda vez, y donde nada más entró la hermana y lo primero que dijo, ¡ay, Jesús! Dijo, que se asusta, ¿no? Y yo el cuadro, hermano, ¿qué es eso? Y yo así como que, Ana, oiga, hermano, ya había venido usted aquí. Dijo, sí. Así no es la cosa, o sea, hay que enseñarle a la gente. Pero la hermana no se la pasó bien incómoda, y ya nos fuimos y, oiga, hermano, ¿qué es esta muchacha que tiene esa cosa? Y es que así no es, ¿no? ¿Cómo va a ser, verdad? Que lleguemos así no se puede, hay que enseñarle poco a poco. Y después fuimos enseñándole y leíamos la palabra. Y pues recuerdo que en una de esas ocasiones que la visitamos, justamente yo le leí los mandamientos, en aquellos años, le leí los mandamientos. Y posteriormente esta muchacha era muy lista, era muy inteligente. Entonces recuerdo que esa vez terminó el estudio y ya merendamos y todo, ya nos íbamos, y ella nos dice, ay, pastor, a mí me da mucha pena el tema aquí de la Virgen, pero es que es de mi esposo. Si es de mi esposo, él lo mandó a hacer. Yo quisiera que yo ya entendí, y ya, bueno, mira, así es bien diferente. Y ya, mire, a mí no me incomodaba, la verdad, pero la hermana que nos acompañaba, le daba así como que algo, ¿no? Le daba cosa. Pero ya cuando le escuchó a ella su convicción, dijo, ya, nada más no la veas, no pasa nada. Sí. Y como quiera, fíjense, con el tiempo nos dio gozo, porque con el tiempo ya después ya no estaba esa virgen. No sé si la movieron a otra parte, no sé. Pero evidentemente ella se armó de valor, habló con su esposo y adiós al ídolo. Desarraigar, pues es arrancar de raíz. Ahora, no siempre, arrancar de raíz no siempre tiene que ver con hacer las cosas violentamente. Por eso les mencionaba este ejemplo. Porque a veces uno quiere desarraigar violentamente y no. Lo que necesitas es mucha paciencia, ¿verdad? Trabajar muy pacientemente, despacito, ir escarbando para ir sacando justamente aquello. Hay que trabajar con paciencia, ¿verdad? Yo creo que puede funcionar el método violento, pero no va a funcionar con todos. No va a ser así. No todas las personas son como Gedeón. ¿Se acuerdan qué hizo Gedeón en este tema? Gedeón derribó los ídolos de su casa. Vámonos, los derribó, agarró el hacha y eran los ídolos de su padre. Cállese. No todos somos así. No todos vamos a reaccionar de la misma manera. Entonces tenemos que a veces ser muy sabios, pero tener muy claro en nuestra mente que la idolatría tiene que ser desarraigada, tiene que ser quitada toda forma de idolatría. O sea, no nada más las pinturas, no nada más las estatuas, toda forma de idolatría, porque los ídolos más peligrosos son los que no se ven, son los que no tienen una estatua ahí, los que no tienen un cuadro. Esos son los más fáciles de quitar. Pero los ídolos o las formas de idolatría que hay en el corazón de las personas, esas son mucho más difíciles de arrancar. Con esas se tiene que trabajar a veces por un largo tiempo. A los otros, pues no. En determinado momento, pues nada más agarras una bolsa, un costal, y órale a tirar toda la idolatría que haya por ahí, cuando la persona ya lo entiende. ¿Sale? Siguiente. Cuando el Eterno habla del lugar que él elegiría, se refiere a Belén o Jerusalén. Porque es lo que les decía, en esta parashá se habla en repetidas ocasiones de este concepto. El Eterno dice: en el lugar que yo elija. El lugar que yo elija.
Y concretamente él estaba hablando de que el lugar que él eligiera, en ese lugar iban a tener que llevar las ofrendas, en ese lugar iban a celebrar las santas convocaciones, en ese lugar se iba a hacer todo lo que era la adoración hacia el Eterno. Los encuentros con él iban a ser en ese lugar que él iba a escoger. Entonces, ¿cuál es? Jerusalén, Jerusalén. Ese es el lugar que él eligió. Dicen los sabios que ese lugar es donde justamente el patriarca Jacob tuvo aquel sueño misterioso, donde él soñó una escalera que unía el cielo con la tierra, donde él dejó una piedra ahí y la ungió y dijo: este lugar es terrible, ¿verdad? La presencia de Dios está aquí. Y dicen los sabios, ese es el lugar. Ahí, en ese lugar se construiría tiempo después el sagrado templo. Ese lugar se convertiría en la santa ciudad de Jerusalén. Algunos dicen que Jerusalén ya existía desde antes, que no se llamaba Jerusalén, que en un principio se llamaba Ciudad de Luz, después se llamó Salem y después se llamó Jerusalén. En ese lugar es donde ejercía el sacerdocio aquel misterioso personaje llamado Melquisedec. Entonces vean desde dónde viene esto, ¿no? Entonces, el Eterno dice: ese es el lugar que yo escogí, por algo lo escogí, ¿verdad? Y en el libro un libro muy interesante que estoy leyendo, dice el hermano que escribió el libro que en ese mismo lugar estuvo el huerto del Edén, que por eso el Eterno escogió ese lugar. Entonces, bueno, esta es una teoría, pero lo que sí es que el Eterno ha escogido ese lugar para que allí habite su nombre, Jerusalén. Todo aquel que tratara de apartar del Eterno a los hijos de Israel debía, ¿qué tenía que pasar con una persona que intentara desviar a otro, que tratara de apartarlo del Eterno? Inciso A, tenía que ir a la cárcel. Inciso B, debía ser ejecutado. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, pero fíjense, haciendo una comparación, nos puede ser muy, muy fuerte esto de que sea ejecutado, pero ¿qué es más fuerte? ¿La ejecución de una persona o que una persona sea apartada del Eterno? Porque la Escritura dice, hablando de que alguien se aparte, Yeshua dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Si tú te separas del Eterno, no hay nada. Lo que hay, otra Escritura dice, fuera del Eterno, apartado del Eterno, lo único que hay son tinieblas. Lo único que hay es sufrimiento. Una Escritura dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto suena bien fuerte, bien tenebroso, ¿verdad? El lloro y el crujir de dientes. Ser separado del Eterno es algo mucho, muy fuerte. La figura que nos ayuda mucho a ilustrar este tema es precisamente la figura de la Shekinah, lo que llamamos la Shekinah, la nube de gloria que acompañaba al pueblo de Israel en el desierto. Entonces sabemos lo que es el desierto. El desierto es un lugar muy peligroso. El desierto, hemos dicho en otras ocasiones, es un lugar donde de noche te puede matar el frío y de día te puede matar el calor. En el desierto de noche te pueden matar las fieras, te pueden matar animales. Hay animales muy peligrosos en el desierto.
Y los hay de día y los hay de noche. ¿Sí? La nube de gloria que acompañaba al pueblo de Israel en su paso por el desierto los protegía de todos esos peligros. En la noche, la nube se convertía en un calentador monumental, ¿verdad? Una nube de fuego. Entonces, el frío de la noche no podía matar al pueblo porque la nube se convertía en fuego y les daba calorcito, ¿verdad? Para que el frío no los afectara. E igualmente les daba la suficiente iluminación para que las fieras del desierto, los animales peligrosos, no se acercaran al campamento. O sea, el Eterno los protegía de todos los peligros que había en el desierto. Pero si alguien tomaba la decisión de salirse del campamento, de apartarse, de irse por su propio camino, ¿qué iba a pasar con esa persona? Ahí afuera lo estaban esperando, mira, toda clase de peligros, toda clase de fieras para acabar con él. Entonces, este concepto o este mandamiento del Eterno está bien fundamentado. Si alguien te quiere apartar del Eterno, te quiere destruir. Te quiere destruir. Entonces esa persona merece lo mismo. Merece ser ejecutado. Merece ser destruido. Porque él está buscando tu destrucción. ¿Qué creen que buscaba la serpiente cuando le dijo a Eva todo lo que dijo acerca de Dios y del fruto y todo? ¿Qué buscaba la serpiente? Apartar al hombre de Dios. ¿Y saben qué es lo que merece la serpiente? ¿Qué es lo que merece el Satán por eso? La destrucción. Lo que le espera al final, lo que dice Apocalipsis, ser lanzado al lago de fuego. Es lo que merece. Entonces, esto está en armonía con este mandamiento. Si una persona trata de separar a los hijos de Israel, los quiere llevar por un camino diferente, tal persona merece ser ejecutada. Porque él está buscando no solamente apartar es sinónimo de destrucción. Si tú te alejas del Eterno, lo único que hay es destrucción. Siguiente pregunta. Animales puros para comer. Inciso A, inciso B. Esa está bien fácil. Inciso A, ciervo y vaca. ¿Cuál es el ciervo? El venado. Algunos me han preguntado, como que algunos tienen duda de que si el venado es kosher, ¿no? Sí, sí es kosher. Es rumia y tiene pezuña hendida. Las dos cosas. O sea, el requisito para los animales terrestres considerados puros, considerados alimento, es que sean rumiantes y que tengan pezuña hendida. Entonces, el venado tiene pezuña hendida y rumia, la vaca de igual manera. El cerdo tiene la pezuña hendida, pero no rumia. Entonces el cerdo no entra. Le falta un requisito. No califica. Y el conejo tampoco califica. El conejo me parece que rumia, pero que no tiene pezuña hendida. Tiene la pata, pero no es pezuña, se tiene que ser pezuña. Entonces, no, aparte el conejo está bien feo. ¿Alguna vez intenté probarlo? A mí la verdad no. La verdad no me gustó. No, digo hace muchos años. Antes de conocer las leyes alimentarias. O antes de hasta de estudiar las escrituras. De esas de que te ofrecen de todo y pues, oye, ¿qué es conejo? Lo probé nomás. O sería que no lo guisaron bien, que no sé qué. La leña salito,
el viejo hombre que le salir. Uy, Vamos, acá estaban diciendo que las carnitas y que no sé qué. Sí, hermano. El tema de las leyes alimentarias es uno de los temas más difíciles de sortear. Es uno de los temas más difíciles de asimilar y de obedecer cabalmente. Hay que decirlo. Miren, desde que enseñamos esto, desde que compartimos la Torá, los mandamientos, yo sé que a muchos de nosotros fue el tema que más nos costó. Y ha habido personas con las que he compartido que cuando llegamos a ese punto, como que dicen, no, ahí sí no. No, yo no puedo dejar los camarones, los ostiones, qué sé yo, ¿verdad? Sí les platiqué una anécdota que me pasó con una hermana de por allá de Perú. Una hermana de Perú que de veras, hermano, yo estaba muy maravillado con ella porque desde que ella me contactó y ella me hablaba por teléfono. O sea, la mayoría de los hermanos de lejos me mandan mensajes casi siempre por WhatsApp. Y por WhatsApp es todo, ¿no? Sus dudas, sus preguntas, y yo les contesto y todo. Esta hermana me hablaba por llamada y platicábamos un buen rato. Y iba muy bien con su discipulado. Empecé ahí a aclarar sus dudas, íbamos avanzando todo, Shabbat, ya ella iba bien encaminada. Cuando llegamos a este tema de las leyes alimentarias, y entonces ella me dice, oiga, entonces, dice, mire, yo le voy a ser franca, acá en mi tierra hay un animalito que es parte de nuestra gastronomía, que todo el mundo lo comemos acá. Entonces, yo quiero que usted me diga si se puede o no se puede comer. Le digo, ¿cómo se llama? Me dijo el nombre, no lo recuerdo. Pero obviamente ya le llaman de otra manera. Dije, mándeme una imagen, mándeme una foto mejor para verlo. Ya me la mandó, le dije, no, impuro, o sea, no se puede. Ese entra dentro de la clasificación de los roedores, porque es un roedor. No es alimento, no es para comer. Y se me puso y me dijo, pero ¿cómo, hermano? O sea, ¿cómo va a ser eso? Dice, sí. Mire, este animalito me empezó a hablar de todas las propiedades, beneficios, y casi cura el cáncer y no, sí, te cura de todo. Mire, yo estoy bien sana porque yo desde niña he comido eso y acá todo el mundo lo come. Y empezó y le dije, mire, a la ley del testimonio, ¿verdad? Y la palabra dice que esto no es alimento, esto es impuro, esto no se debe comer y no se debe comer. Pero como yo le estoy demostrando que usted puede demostrar lo que quiera, pero la palabra es la palabra y no es cuestionable, no es negociable. Entonces, y fue así como que, pues entonces aquí vamos a tener un problema. Me dije, pues lo va a tener usted, ¿verdad? Yo no, porque la verdad, pues yo no lo como y yo le estoy enseñando lo que es la verdad. Pero es que mi pueblo y por generaciones, y que le dije, mire, yo acá vivo en un pueblo que por muchas generaciones han sido idólatras y no por eso yo voy a seguir con mi idolatría. La idolatría es mala y yo tengo que romper esa maldición.
usted me dice que allá por generaciones se han alimentado de ese animalito y todo está sano, no quiere decir que eso ya le da luz verde ante un mandamiento que contundentemente dice esto no se debe comer. Entonces la decisión es suya. Yo no creo que no haya más cosas para comer, ni modo que nada más tengan ese anciano como cuyo, es algo así. Uy, yo dije, uy. Sí, ¿verdad? Entonces, total, bueno, ella hasta ahí llegó el río, como dice, hasta ahí nos llegó el río y ya ella dijo, bueno, ya no quiero saber nada, yo me colgó, ya me eliminó y todo, y ya no volví a saber de ella, porque ella quería seguir comiendo el cuyo, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que sí, Ya sí. no lo va a comer con la misma. Ya no lo va a disfrutar igual. Sí, sí que ver con la doctrina, mucha gente dice, no, pero mira que la virgencita es, la virgencita otra, yo siempre le digo, hermano, trae una tazona y si alguien trae un puño verde, mira, Sí. es otra cosa. Así es, sí, Pues hermano. pasa lo mismo, hermano, con el puerco, porque ahora los nutriólogos, los chefs, dicen que lo mejor para guisar es la manteca de cerdo. Sí. Que la carne de cerdo tiene muchísimas propiedades y que es muy buena para comer. Pero pues, el mandato ahí está, ¿verdad? Pero fíjese que la gente no se da cuenta, somos de memoria corta. Yo en mi caso no, yo gracias a Dios tengo muy buena memoria. Entonces yo he visto que todo eso depende mucho de la mercadotecnia. Entonces te venden la idea unos cuantos años, yo creo, porque pues hay mucho cuerpo y hay que venderlo. Entonces te bombardean por medio de nutriólogos y gente que esto es lo mejor. Pero bueno, ya se acabó, ya, ahora ¿qué hay que vender ahora? La res o esto, bueno, ahora te avientan la campaña y así, hermano, te la van cambiando. Es el sistema del mundo cambiante, como dice la escritura, que el Rab Shaul nos exhorta a no ser llevados como las olas del mar, porque el mundo así se mueve. El mundo se mueve como las olas del mar. Entonces, ahorita te dice esto y al rato te la cambia, y al rato regresa esto, como las modas. Las modas así son. Las modas van y vienen, ¿verdad? De repente hay personas ahorita con alguna vestimenta y que, hombre, pues si esto es la moda, y yo digo, pues la moda. En los años 60 se vestían así, pero y ahorita está de moda. Entonces las modas así son, van, vienen como las olas del mar. Y esas campañas para comer o consumir ciertas cosas así son también. Pero lo único que es seguro es esto, la palabra, ¿verdad? La palabra de Dios, porque la palabra permanece para siempre, dice la misma escritura. Esta permanece. Todo lo demás, mira, varía, va, viene, se desaparece. La palabra permanece. Uno de la comida más, uno de los chinos, cuando la gente fue potente, Oh, sí. Todo lo que se mueva. No, eso es. Eso es tan grave, eso sí. Bueno, allá ellos. Bueno, siguiente pregunta. Requisitos de los animales acuáticos que pueden ser utilizados como alimento. Entonces, bueno, recordar, repasar, ¿verdad? Este tema en esta parashá se toca estos puntos. Recordar los requisitos, ya dijimos los de tierra, requisitos rumiantes y peso y hendida. Los animales acuáticos que se pueden comer, ¿cuáles son? Aletas y escamas, ¿verdad? Entonces, camarones, babay, ostiones, babay, pulpo, babay, jaivas, cangrejo, langosta, babay, porque pues tienen que tener aletas y escamas, bagres, adiós también. Entonces, requisito, aleta y escamas. El catán, pues sí, el catán tiene los dos, pero hay algunos. Yo recuerdo cuando íbamos a pescar al Dama, había uno que gustaba mucho allá, y a mí me gustaba mucho. Le decían, los pescadores ahí le decían marranas,
Y si ya con el nombre, ¿no? Decían marranas, un pez así grandote, así. Pero ya después, ahora que lo recuerdo y digo, las marranas no tenían escamas, eran como los bagres. Sí, entonces pues no eran kosher, ¿verdad? Pero cómo lo disfruté en su momento. Las marranitas, sí, eran así lisitas. Entonces, porque yo me recordaba que cuando los iban a preparar, a esa no la desescamaban, no tenía escamas. Nada más la destripaban y vámonos ya al comal. Entonces, bueno, tienen que tener aletas y tienen que tener escamas, ¿verdad? Para poder ser considerados alimento. Todo esto tiene una razón, hermanos, y la razón es que el Eterno, pues, cuida de nosotros. Cuando nosotros investigamos más allá de la palabra, investigamos por el lado de la ciencia, como decía aquella hermana, ella veía el lado bueno o lo que le decía, pero yo estoy seguro, no quise ya entrar más en conflicto con ella, pero yo estoy seguro que si investigo más al animalito ese, van a salir a relucir muchas cosas negativas, seguramente, ¿sí? Yo cuando hablo de ese tema siempre les menciono, porque crees que hay tanta gente que se intoxica con el camarón o que se intoxica con el cerdo porque no es bueno para tu salud, y siempre como que les hablo por el lado de la salud y dicen, no, ok, sí es cierto, tienes razón, pues no todo, o sea, todos los animales cumplen una función, pero no todos son alimentos, y así como del colesterol, de ese tipo de cosas, y ya les digo, no es un animal que te aporte algo, que tenga un valor nutrimental, y dicen, no, ok, sí tienes razón, y ya. Pero, y qué bueno que haya gente que lo capte así, pero hay personas que no. ¿Ya han oído del pez globo? Peligrosísimo. Pero hay gente, y carísimo aparte, pero hay gente, yo no sé si les gusta la adrenalina, si les gusta el peligro de muerte, y que digan, a ver si me toca que me muera o no me muera, ¿no? Ustedes comerían algo así, que te digan, oye, esta cosa, puede ser que al comértelo te mueras, ¿eh? Pero a lo mejor no, y es delicioso, pero te puede morir. Lo compran. Cuando los doctores te dan alguna receta, te dicen, no puedes comer estos medicamentos, Ajá. tienes que saber por qué estás peleando. No te puedes comer otras cosas, no comes nada que ver con el medicamento. Así es. Y además el puerco, recuerden el tema del cisticerco. Oye, sabiendo que existe ese peligro, sabiendo que existe ese parásito en el puerco, y que si lo comes, estás en peligro de muerte, aún así te lo vas a comer, no, pues ya como que ayuda, ¿verdad? O sea, ya de por sí, eso es peligrosísimo. Entonces, a mí, los camarones no era que me encantaran, pero sí los comía. Pero desde una vez, y mucho antes de conocer las raíces hebreas, que una hermana me dijo, ¿a poco usted come camarones, hermano? ¿Qué no sabía que los camarones son las cucarachas del mar? Le dije, no, hombre, ya usted ya me pasó a desgraciar, ¿no? O sea, ya me metió una idea en la cabeza y ya no me la voy a poder quitar. Y ahora cada vez que me vaya a comer un camarón me voy a imaginar una cucaracha y me voy a vomitar. Porque así me lo dijo tal cual, pero investigué y tiene razón. Es verdad, los camarones son las cucarachas del mar. Esos son. Esa es la función que hacen. Entonces, aparte, si no los limpian bien, pues por eso mucha gente se intoxica y mueren intoxicados. ¿Ya? Porque traen ahí, usted sabe, no voy a decir aquí porque me da asco, pero si no los limpian bien, es muy feo eso. Un caso muy feo. Entonces, tienen que tener aletas y tienen que tener escamas para ser considerados alimento. Siguiente pregunta. El diezmo anual es otro tema que aborda la parasha, tiene que ver con el tema del diezmo o los diezmos en plural. El diezmo anual era para A, ser llevado y consumido en Jerusalén por el ofrendante, B, para los pastores. Letra A. Entonces eran los diezmos, fíjense, los diezmos funcionaban, había diezmos en plural, había diezmos anuales, diezmos trienales, había diferentes diezmos, diferentes ofrendas.
ofrendas. Lo que era diario eran las ofrendas. El sacrificio diario, esas eran las ofrendas, todos los días, todos los días. Los diezmos eran cada y cuando. Los diezmos eran como cuando levantabas cosecha, primicias y diezmo, ¿sí? Pero había diezmos que se daban por año y había diezmos que se daban cada 3 años. Entonces, en este caso, ese diezmo anual tenía que ser llevado a Jerusalén. Si la persona vivía lejos de Jerusalén, cuando se cumplía ese tiempo, ese diezmo, tenía que viajar, llevar su diezmo y consumirlo allí en Jerusalén, en el templo, con los sacerdotes. Entonces, en otras palabras, el diezmo era para él mismo, para la misma persona, ¿sí? Esa era la idea del diezmo anual. Entonces, hoy en día el concepto se maneja muy diferente en muchas congregaciones. Ajá. Sí, y la verdad, como lo decíamos anoche, en el tema de varios mandamientos que no pueden ser obedecidos tal cual, hoy lo que hacemos es tratar de honrar esos mandamientos, tratar de honrarlos haciendo algunas cosas no equivalentes, pero buscar obedecerlos, porque no lo podemos hacer tal cual, porque no hay templo, porque no hay sacerdotes, etc. Entonces, lo que hacemos hoy es, de alguna manera, equiparar esos mandamientos a nuestra práctica, ¿verdad? Entonces, bueno, no tenemos templos, pero hay sinagogas, hay lugares de estudio, hay lugares de adoración como este, en donde nos reunimos, que los lugares necesitan, ¿verdad?, este mantenimiento y todo esto, y que entonces lo que hoy aportamos, que quizás, yo siempre he pensado que quizás el término es lo que incomoda. Quizás el decir diezmos es lo que incomoda. Entonces, bueno, aportación, pues, ¿no? Aportación, cooperación, como le quieras decir, pero por el lado práctico, lo que hoy hacemos es algo similar. Los levitas, los pastores, las personas que sirven, pues son una especie de levitas, que de lo que los demás aportan, de lo que los demás dan. Pero yo creo que lo que incomoda a mucha gente es el concepto de decir diezmo. Cuando dicen, es que diezmo no se puede, porque aquí dice, bueno, entonces no le digas diezmo, pues no. Pero por sentido común, esto funciona igual. Vaya, en los tiempos de Yeshua había templo, pero Yeshua llevó a cabo un ministerio itinerante. Yeshua se movía por todas las aldeas, por todos los lugares, dice la Escritura. Y ni Yeshua ni sus discípulos tenían un trabajo fijo. Ellos no adquirían, no trabajaban, no tenían ellos un salario de ningún trabajo. ¿De qué vivían ellos en ese tiempo? ¿De qué vivían durante ese periodo de tiempo? Del ministerio, de lo que la gente les daba. Donde llegaban, les daban, les ofrecían de comer, les daban ofrendas, traían un tesorero que era Judas, pero el Judas era tremendo, ¿verdad? Le metía mano ahí a las ofrendas. Pero así funcionaba. Esa era la manera. Entonces, un ejemplo de cómo funcionan hoy las congregaciones. ¿Sí, hermano? El término no está bien definido. La gente piensa que el diezmo es para gastar otra cosa, pero en realidad, si uno se fija en las iglesias, la ofrenda siempre tiene que ser más grande que el diezmo. O sea, cuando uno ofrenda, la ofrenda natural, y el diezmo es para el diezmo. A la hora de recoger, del diezmo es para recoger las iglesias y la ofrenda no, es al revés. La ofrenda es mucho más que el diezmo. Sí, pero hoy lo manejan al revés. Cuando no lo entiendes, es importante no entender el término. Sí, porque hoy para la mayoría de la gente en las iglesias, diezmo es como dar mucho. Y ofrenda es, pues doy unas moneditas, ¿no? No, pero antes le daba casas de mujer, Como la limosna, ¿no? daban animales, daban. Porque se entendía el concepto, hoy no se entiende. Entonces hoy lo tergiversan y
y es bien distinto. Bueno, siguiente. El diezmo, este es el trienal, ¿verdad? Cada 3 años era para, inciso A, la construcción de templos, inciso B, para los levitas, viudas, huérfanos y extranjeros. El B, ¿verdad? Entonces este era el cada 3 años. Ahora podríamos decir, hoy cada 3 años era mucho, o sea, mucho tiempo, ¿no? Bueno, pero si todos cumplían y todos lo daban, iba a ser suficiente para el soporte, para el sostén de personas necesitadas. Aparte también. Hay algo que hasta hoy en día la gente en Israel que se dedica al campo, que se dedican al ganado, siguen obedeciendo la Torá en lo que tiene que ver con los primogénitos. Porque dice la Torá, el primogénito de tus vacas, de tu ganado y todo, no lo vas a poner a trabajar, no lo vas a usar para tu beneficio, es consagrado para el Eterno, lo vas a llevar al templo. No hay templo. ¿Qué hace la gente hoy en día con los primogénitos del ganado y todo? Dan esos primogénitos de los animales, viven como reyes. Los tienen ahí, los separan y no los ponen a hacer nada, y nomás los alimentan y ahí hasta que se mueran. Pero jamás observan el mandamiento. Es lo que les decía, no lo pueden cumplir como dice la Torá, pero lo adaptan. Dicen, bueno, no tengo templo donde llevarlo, no hay sacerdote a quien dárselo, pero no lo voy a usar. Ni me lo voy a comer, ni voy a hacer negocio con él, ni lo voy a poner a trabajar porque la Torá dice que no es mío, es del Eterno. Entonces ahí lo separan y lo tratan bien hasta que se muere el animalito. Entonces, ¿qué interesante? El tema es cumplir el mandamiento, buscar la manera de obedecer lo que la palabra dice. Muy bien, creo que esta es la última. No, todavía falta. El mandamiento respecto a los pobres. Esto es también muy interesante, ¿no? El mandamiento respecto a los pobres. Inciso A, erradicarlos. Inciso B, bendecirlos. Bueno, ahora retirarse, ¿verdad? Ay, bueno. Sí, lo muy fuerte eso. Pero es verdad. Fíjense, ¿cuántas veces han escuchado ustedes en discursos políticos o a políticos decir, si ustedes me dan su voto, yo voy a erradicar la pobreza? Pues sí, pero no sabes cómo la va a erradicar. Piensas que porque ya todos los pobres van a tener dinero, no, ellos están pensando de otra manera, erradicar la pobreza. Entonces, no, el mandato es bendícelos. Bendícelos. Ahora sabemos por la palabra misma, por Yeshua dijo a los pobres, ¿qué dijo? Siempre los tendréis con vosotros. Siempre va a haber personas pobres. Siempre. Es el plan de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando en un sistema político se habla de erradicar la pobreza, cuando en un sistema político se habla de que todos seamos iguales, cuidado, hay peligro ahí. Ese no es el plan de Dios. ¿Sí? Ese no es el plan de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Los pobres siempre van a estar ahí. Si no tuviéramos a los pobres, pues ¿cómo obedecemos muchos de los mandamientos que tienen que ver con los pobres? No habría manera. Entonces siempre vas a tener gente pobre a la cual bendecir, a la cual ayudar. ¿Verdad? No habría manera. Entonces por eso siempre los vamos a tener. Bendito sea el Eterno. Y aprendemos, hemos aprendido de cómo trabajar con las personas que tienen necesidad. Hay muchas maneras de bendecir a un pobre. Desde darle un vaso de agua, desde darle un taco, desde darle una prenda para vestir, o ya otros niveles. Alguna vez Karen nos enseñó los diferentes niveles de ser acá.
los diferentes niveles de hacer justicia. Y ya cuando subes de nivel, pues bueno, le das trabajo. Ya cuando tú a una persona necesitada le das trabajo, estás hablando ya de un nivel más elevado de hacérsela acá. Algo facilito es, ten, ahí te van 20 pesos o 50, pero pues ya, no lo vuelves a ver. Pero cuando tú te propones ayudar a una persona necesitada y lo haces con constancia a la misma persona, el nivel de justicia es mucho más elevado, ¿verdad? Entonces, que tú ayudes a una persona necesitada a superar su necesidad, a salir de su necesidad, y todavía más, que logres que esa persona necesitada en un futuro, él o ella esté ayudando a otro. Hermano, ahí ya llegaste al límite, ¿no? Ahí ya superaste las expectativas, pero estás logrando la voluntad de Dios. Entonces hay muchas maneras de nosotros poder obedecer el mandamiento de bendecir a los pobres. Recuerden, la palabra bendecir es transferencia de poder. Yo voy a bendecir a un pobre y le voy a transferir poder. ¿Qué nivel de poder le quieres transferir? Eso ya depende de ti, ¿verdad? Un poder para un ratito, un poder para un día, o un poder que va a ir mucho más allá. La Escritura dice, según sea tu capacidad, según tú puedas bendecirlo, bendícelo. Pero esa es la idea, bendecirlos, no erradicarlos, no acabar con ellos. Bueno, ahora sí. Pues así concluimos, hermanos, nuestro estudio de esta porción, de esta parashá. Ree, observa, mira, camina en el camino del Eterno, guarda los mandamientos. Esa es la constante siempre. Siempre nosotros vamos a hablar de eso, es nuestro énfasis, porque pues no hay más. Está escrito, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Para eso vivimos, para eso existimos, y por eso es lo que enseñamos y predicamos. Shabbat Shalom para todos. Nos despedimos de los hermanos a la distancia y nosotros vamos a concluir nuestro servicio acá.